Lectura de la carta encíclica del Exit Nos del Papa Francisco sobre el amor humano y divino en el corazón de Jesucristo. Numeral 181. La reparación. Construir sobre las ruinas. Todo lo dicho nos permite comprender, a la luz de la palabra de Dios, cuál es el sentido que debemos dar a la reparación que se ofrece al corazón de Cristo. ¿Qué es lo que realmente el Señor espera cuando reparemos con la ayuda de su gracia? Se ha discutido mucho al respecto, pero San Juan Pablo II ha ofrecido una respuesta clara para orientarnos a los cristianos de hoy hacia un espíritu de reparación en mayor sintonía con el Evangelio. Sentido social de la reparación al corazón de Cristo. San Juan Pablo II explicó que entregándonos junto al corazón de Cristo sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, se podrá construir la tan deseada civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. Esto ciertamente implica que seamos capaces de unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. Pues bien, esta es la verdadera reparación pedida por el corazón del Salvador. Junto con Cristo, sobre las ruinas que nosotros dejamos en este mundo con nuestro pecado, se nos llama a construir una nueva civilización del amor. Eso es reparar, como lo espera de nosotros el corazón de Cristo. En medio del desastre que ha dejado el mal, el corazón de Cristo ha querido necesitar nuestra colaboración para construir el bien y la belleza. Es cierto que todo pecado daña a la Iglesia y a la sociedad, por lo que se puede atribuir a cada pecado el carácter de pecado social, aunque esto vale sobre todo para algunos pecados que constituyen por su mismo objeto una agresión directa contra el prójimo. San Juan Pablo II explicaba que la repetición de estos pecados contra los demás muchas veces termina consolidando una estructura de pecado que llega a afectar el desarrollo de los pueblos. Muchas veces esto se inserta en una mentalidad dominante que considera normal o racional lo que no es más que egoísmo e indiferencia. Este fenómeno se puede definir alienación social. Está alienada una sociedad que en sus formas de organización social, de producción y de consumo hace más difícil la realización de esta donación y la formación de esta solidaridad interhumana. No es solo una norma moral lo que nos mueve a resistir ante estas estructuras sociales alienadas, desnudarlas y propiciar un dinamismo social que restaure y construye el bien, sino que es la misma conversión del corazón la que impone la obligación de reparar esas estructuras. Es nuestra respuesta al corazón amante de Jesucristo que nos enseña a amar. Precisamente porque la reparación evangélica posee este fuerte sentido social, nuestros actos de amor, de servicio, de reconciliación, para que sean eficazmente reparadores, requieren que Cristo los impulse, los motive, los haga posibles. Decía también San Juan Pablo II, que para construir la civilización del amor, la humanidad actual tiene necesidad del corazón de Cristo. La reparación cristiana no se puede entender solo como un conjunto de obras externas que son indispensables y a veces admirables. Este exige una mística, un alma, un sentido que le otorgue fuerza, empuje, creatividad incansable. Necesita la vida, el fuego y la luz que proceden del corazón de Cristo. Reparar los corazones heridos. Por otra parte, tampoco le basta al mundo ni al corazón de Cristo una reparación meramente externa. Si cada uno piensa en sus propios pecados y en sus consecuencias en los demás, descubrirá que reparar el daño hecho a este mundo implica además el deseo de reparar los corazones lastimados, allí donde se produjo el daño más profundo, la herida más dolorosa. Un espíritu de reparación nos invita a esperar que toda herida puede sanar, aunque sea profunda. La reparación completa parece a veces imposible, cuando las posesiones o los seres queridos se pierden permanentemente o cuando determinadas situaciones se han vuelto irreversibles. Pero la intención de reparar y hacerlo concretamente es esencial para el proceso de reconciliación y el retorno de la paz al corazón. La belleza de pedir perdón. No basta la buena intención, es indispensable un dinamismo interior de deseo que provoque consecuencias externas. En definitiva, la reparación para ser cristiana, para tocar el corazón de la persona ofendida y no ser un simple acto de justicia conmutativa, presupone dos actitudes exigentes: reconocerse culpable y pedir perdón.
Es de este reconocimiento honesto del daño causado al hermano y del sentimiento profundo y sincero de que el amor ha sido herido que nace el deseo de reparar. No se debe pensar que el reconocimiento del propio pecado ante los demás es algo degradante o dañino para nuestra dignidad humana. Al contrario, es dejar de mentirse a sí mismo. Es reconocer la propia historia tal cual es marcada por el pecado, especialmente cuando hemos hecho daño a los hermanos. Acusarse a sí mismo es parte de la sabiduría cristiana. Esto le gusta al Señor, porque el Señor recibe el corazón contrito. Parte de este espíritu de reparación es el hábito de pedir perdón a los hermanos, que hace presente una enorme nobleza en medio de nuestra fragilidad. Pedir perdón es un modo de sanar las relaciones, porque reabre el diálogo y demuestra el deseo de restablecer el vínculo en la caridad fraterna. Toca el corazón del hermano, lo consuela y le inspira la aceptación del perdón solicitado. Así, si lo inseparable no puede repararse sin lo irreparable no puede repararse del todo, el amor siempre puede renacer, haciendo soportable la herida. Un corazón capaz de compungirse puede crecer en la fraternidad y la solidaridad, porque quien no llora retrocede, envejece por dentro, mientras que quien alcanza una oración más sencilla e íntima, hecha de adoración y conmoción ante Dios, madura. Se liga menos a sí mismo y más a Cristo, y se hace pobre de espíritu. De ese modo se siente más cercano a los pobres, los predilectos de Dios. Por consiguiente, brota un auténtico espíritu de reparación, ya que quien se compunge de corazón se siente más hermano de todos los pecadores del mundo. Se siente más hermano sin un atisbo de superioridad o de aspereza de juicio, sino siempre con el deseo de amar y reparar. Esta solidaridad que genera la compunción al mismo tiempo hace posible la reconciliación. La persona que es capaz de compungirse, en vez de enfadarse o escandalizarse por el mal que cometen los hermanos, llora por sus pecados, no se escandaliza. Se realiza entonces una especie de vuelco donde la tendencia natural a ser indulgentes consigo mismo e inflexibles con los demás se invierte, y por gracia de Dios uno se vuelve severo consigo mismo y misericordioso con los demás. Hasta aquí, queridos hermanos, con la lectura de la carta encíclica de Lexis Not. Hasta aquí, queridos hermanos, con la lectura de la carta encíclica de Lexit Nos. Continuamos el día de mañana con el numeral 191, la reparación, una prolongación para el corazón de Cristo. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.